vamos a ver un texto que es bastante largo, Filipenses capítulo 2, del versículo 19 hasta el capítulo 3, versículo 21. Pero este gran cuerpo de texto que nosotros vamos a ver rápidamente, resulta que se resume perfectamente en el capítulo 3, versículo 17, que le pido que me acompañe. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 17, él dice: hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todos nosotros los seres humanos, hermanos, somos imitadores por naturaleza. Todos nosotros es inevitable que busquemos modelos a los cuales nosotros nos reflejamos. Todos nosotros siempre buscamos un modelo al cual seguir o cual imitar. Eso es algo natural. Pero por eso, aunque tus compañeros en el trabajo, por ejemplo, no oigan tu mensaje del evangelio porque no quieren escucharlo, eso no significa que no están viendo el efecto del evangelio que predicas en tus propias acciones. Porque todos los seres humanos siempre andan buscando qué imitar o a quién imitar, precisamente de aquello que ellos piensan que necesitan. Por eso, una vez más, aunque el mundo no te escucha, el mundo te está viendo y observa tus acciones porque las admira. ¿Acaso nunca te ha pasado a ti que te han dicho que tú eres el raro del trabajo, pero en buen sentido de la palabra? Nunca te han dicho eso. Mira, es que tú eres medio raro. Es que tú eres rara, no sé, que pues sí, aquí todos nos peleamos, pero tú como que no le entras a eso, ¿no? Y decir, de alguna manera, las personas comienzan a observar que tú eres distinto, pero si te lo dicen es porque te observan. Y si te observan es porque todo el mundo siempre anda buscando modelos a los cuales seguir o imitar. Bueno, esa es la razón por la cual nosotros los padres de familia cuidamos de las amistades de nuestros hijos. Porque usted sabe que hay un momento en la vida en que los hijos, si bien es cierto, han imitado a papá y a mamá toda la vida, ahora comenzarán a imitar ¿a quiénes? A sus amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es algo natural entonces. Sin embargo, el punto en el cual el apóstol Pablo hoy va a desarrollar en esta tremenda carta, no es si nosotros vamos a imitar o no a alguien, porque eso es inevitable. Lo que él nos va a enseñar es a quién tenemos que imitar y por qué. A quién tenemos que imitar y qué es lo que tenemos que imitar de ellos. Una de las cosas más tremendas que el apóstol Pablo hoy nos va a enseñar, hermanos, es que precisamente vivir una vida centrada en el evangelio implica imitar a aquellos. Nos es necesario imitar a aquellos que también están centrados en el evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo, lo que vemos en este texto o en este cuerpo de texto es que después de explicar, que fue el sermón pasado, cómo debemos vivir centrados en la cruz, incluso él dice que se estaba regocijando porque pronto iba a ser entregado como ofrenda de libación. Recuerde que él estaba sufriendo, estaba encarcelado. Y él mismo dice que se regocija, aunque le duele, pero se regocija en que va a ser presentado por ofrenda, precisamente porque es por causa del evangelio que él estaba encarcelado. Él pide ahora a los de Filipenses que se regocijen con él en eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? A regocijarnos en morir a uno mismo. Y entonces el apóstol Pablo ahora va a dar ejemplos de personas reales, así como él, que también, como cristianos comunes y corrientes, ellos se gozaban en morir cada día a sí mismos y por los cuales eran dignos de ser imitados por los de Filipenses. Si me acompaña simplemente a ubicar los versículos, el apóstol Pablo, por lo tanto, del 2:19 al versículo 30, él va a poner de ejemplos o modelos a imitar a dos personajes, al pastor Timoteo y a Epafrodito. Y luego del capítulo 3, del versículo 1 hasta el final, versículo 21, él va a presentar modelos de los cuales tú debes de evitarlos. Es decir, él va a poner un contraste a quienes tú no debes de imitar y va a hablar de dos grupos, a los perros que son los judaizantes y por otro lado va a hablar de los enemigos de la cruz. Pero esto en negativo, pero sí te va a poner otro ejemplo, un modelo al cual tú sí deberías de seguir.
y es Él mismo. Se pone Pablo como ejemplo. Entonces, en este sentido y considerando todo esto, yo tengo una misión esta mañana en este sermón. Y hermanos, es convencerte que porque Dios quiere, estimemos e imitemos a cristianos que siguen a Jesús. Porque Dios lo quiere, imitemos a nuestros hermanos que verdaderamente sigan a Jesús de manera correcta, porque ellos son dignos de ser imitados. Una vez más, no estoy preguntando el sermón no se trata de que si vas a imitar a alguien o no, si debes o no, no, es que lo vas a hacer y de hecho ya lo estás haciendo. Ese es el punto de Pablo, ya lo estás haciendo. La pregunta es, ¿a quiénes tú entonces mejor deberías de imitar? ¿Por qué? ¿Y qué deberías de imitar de ellos? Así que para poder hablar de esto, hermanos, en el texto que tenemos enfrente, podemos observar 5 características de personas que sigan a Jesús. En otras palabras, quiero hablarte de 5 características que tienen los cristianos a quienes tú y yo debemos de imitar. Amén. La primera característica es que imitemos a quienes buscan el bienestar de otros y no el suyo propio. Quiero que leamos versículo 19 al 21 del capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice varias verdades aquí importantes. La primera de ellas es que en este mundo nadie busca el bienestar de los demás. Todos naturalmente buscamos lo suyo propio. Todos los seres humanos caídos. Todos buscamos los propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero precisamente porque eso es natural en el hombre caído, Él está diciendo ahora, no lo hagas. Mejor imita y sigue a aquellos que no buscan lo suyo propio. Tú tienes modelos, ¿cómo es una vida así? Y en este caso está poniendo como ejemplo, o primer ejemplo, a Timoteo. Qué impresionante es este elogio que Pablo da a Timoteo, porque Pablo aquí, recuerde que está encarcelado, y él está confesando que él necesita para guardar su corazón saber cómo están los de Filipenses. Y por lo tanto él va a mandar, dice a Timoteo. Pero ¿cuál es la razón de mandar a Timoteo? Él dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de Cristo. Recordemos que venimos de eso, lo acaba de decir versículos pocos anterior, un par de versículos atrás. Haya pues en vosotros este mismo sentir con Cristo Jesús, que no le importó el estatus que él tenía de divinidad, sino que él se despojó a sí mismo para venir a reconciliarnos a ti y a mí con el Padre. Amén. Muriendo en la cruz. Entonces dice, pues Timoteo, ¿por qué a Timoteo? A Timoteo lo voy a enviar porque resulta que él tiene el mismo sentir de Cristo. Él tiene el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir de él? Que él está más interesado en las cosas de Cristo, en el bienestar de ustedes, que en el bienestar de él mismo. Porque lo dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Una primera característica de alguien a quien tú tienes que seguir, hermano, es que esté sinceramente interesado en el bienestar de los demás, en el bienestar de la iglesia local, de tu iglesia local, que no habla mal de tu iglesia local, que no se burla de las autoridades de tu iglesia local, del quehacer de tu iglesia local. No los sigas a ellos ni los escuches. Pablo está diciendo, el que busca tu bienestar, no el que se burla de tu esposa, no el que se burla de tu esposo, no el que te habla mal de ellos, no, ellos no son dignos de imitar porque no buscan tu bienestar. Ellos en el fondo lo que quieren es tu destrucción. Pablo está diciendo que una primera característica es aquellos que sinceramente están interesados en tu bienestar, pero porque buscan lo que a Cristo le interesa. El doctor D.A. Carson, hablando con pastores acerca del liderazgo humilde, él dijo lo siguiente: ¿quiénes son estos humildes o personas como Timoteo que se interesan por los demás? Dice, nunca son del tipo
que se pavonean con estimaciones infladas de su propia importancia. No se ofenden si nadie pregunta por ellos, pues están demasiado ocupados preguntando por otras personas. Si nadie los recibe en la puerta de la iglesia, nunca se ponen de mal humor por eso, porque están ocupados saludando ellos a los demás. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que una persona interesada en los demás se nota, se observa, se sabe, no es sensible, no se pavonea, no tiene nada que demostrar, porque más está preocupado por los intereses de los demás que por los suyos propios. Ahora, ¿cómo se aprende a conocer a las personas de esta manera, de tal manera que tú puedas seguirlos o imitarlos? Bueno, es acercándote, observando sus movimientos, viendo cómo hablan, viendo cómo se mueven, cómo toman decisiones. Ahora, y esto es importante decirlo porque me sirve para todo el sermón, hermanos. Si te das cuenta, el apóstol Pablo está estableciendo una verdad importantísima en estos días. Las personas con las cuales tú tienes que caminar junto a ellos, imitarlos o seguirlos, tienen que ser personas reales. No vayas a empezar en redes sociales, no vayas a empezar en Instagram. Y te lo digo de verdad, en Instagram todas las personas son buenas. En el Facebook todos ponen lo mejor que ellos pueden dar. Jamás vas a aprender nada de ellos, te lo digo de verdad, nada. No es viéndome en redes sociales que vas a aprender de mí, ni yo en redes sociales voy a aprender de alguien, porque la Biblia dice, ¿hierro con qué? Con hierro se usa, no pantalla con pantalla. No, es hierro con hierro, es en la relación personal que vamos aprendiendo del otro. Digo esto porque Pablo está diciendo, la manera en que tú vas a conocer a quiénes son ese tipo de personas es observándolas, personas reales, platicando con ellas, conversando con ellas. Ahora, esto me lleva a una pregunta, ¿a quién tú estás siguiendo en este momento? Recuerda, no es que si no lo vas a hacer algún día, lo vas a hacer, no, es que ya lo estás haciendo. Por eso me pregunta, ¿a quién tú sigues en este momento? ¿Acaso tú sigues a personas que buscan el bienestar de los demás? ¿Acaso tú estás siguiendo en este momento a personas o imitando a personas que son humildes, que son prudentes en su hablar? ¿O son egoístas y hablan mal de otros como que fuera un deporte? Te hablan mal de tu propia familia. Te hablan mal de tu iglesia, que es tu familia de la fe. ¿A esos tú sigues? ¿A esos tú admiras? Quitemos la palabra seguir, pongamos una palabra un poco más salvadoreña. ¿A esos tú admiras? ¿A los malcriados? Lo que está enseñando la Biblia es que tú deberías de seguir a aquellos que dijo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A esos tú tienes que decir, a los que hacen eso, a los que viven de esa manera, a ellos admira. En mi vida particular, alguien podría preguntarse, pastor, ¿y usted tiene personas a las cuales usted admira? Ay, hermano, si yo no tuviera modelos que seguir, yo no estaría aquí. ¿Sabe quién es la primera persona a la quien yo trato de imitar en sus virtudes? Mi esposa Geraldina. Es la persona que yo más trato de imitar en mi vida, en sus virtudes. Porque Dios la puso para eso, es la ayuda idónea para eso. Ella me ha demostrado a lo largo del tiempo, en más de 25 años, no solamente me ha demostrado que ella busca el bienestar de mi vida, de mis hijos y de otras personas. Y lo digo, es más, no tengo el derecho de decir eso. Es algo, hay cosas que ella hace desde hace muchos años, que es un premio que ella va a tener en el cielo, en sus coronas. Pero que yo tengo prohibido hablar porque es algo entre ella y Dios, en ayudas a otros. Nadie de la iglesia sabe, se lo puedo asegurar, nadie. Solo su esposo. Ni siquiera mis hijos lo saben. Yo digo, Señor, yo todo eso lo aprendo de ella, de su generosidad, su abnegación. Claro que me inspira muchísimo. ¿Sabe de quién yo aprendo mucho y admiro y trato de imitar en sus virtudes? A los demás pastores, ancianos de esta iglesia. Cada uno tiene sus virtudes. El pastor Héctor es un hombre todo el tiempo preocupado por el bienestar de los demás. Súper detallista en las relaciones. Si de alguien yo aprendo cómo tratar y cómo hablar y cómo estar preocupado, pastor Héctor, pastor Melvin,
un corazón pastoral digno de ser imitado. Ese hombre, mire, yo nunca lo he visto enojado a él. Es un corazón pastoral que no cabe en esta habitación. El pastor David Salgado, no solamente su amor y ser recto, que busca una vida conforme a la palabra, sino que en eso él lo hace con humildad. Usted nunca va a escuchar al pastor diciendo yo sé esto, yo sé esto, nunca te va a avergonzar, jamás. Tiene una mente privilegiada. Yo me apoyo en él en muchísimas cosas. Él es digno de ser imitado. El pastor José Sandoval, hermano, si usted supiera lo que él ha sufrido, en su humildad, yo lo admiro. Y así yo puedo hablar de personas aquí de la iglesia. Leonel Posada, el que nos recibe con su esposa en entrada, todos nosotros, nuestros hermanos que nos reciben en entrada, a los que están en el tráfico. El hermano Maro en su humildad. Orlando, el que leyó ahora, el hermano Orlando, bueno, él tiene tantas virtudes que las personas piensan que él es un pastor. Los diáconos, Rodrigo Magaña, ¿quién no ama a Rodrigo Magaña? Con su abnegación, con su sonrisa. Mauricio Magaña, que todo el tiempo incansable en su labor de servicio al Señor. Francisco, el diácono de la iglesia. Que si yo pudiera mencionarle, hermanos, personas que me inspiran. ¿Sabe qué pastor me inspira mucho y que de verdad yo lo admiro y lo sigo a él en las cosas, en las virtudes que él tiene? El pastor Job de San Miguel. Tremendo amigo mío. Un hombre que me modela mucha humildad. A mí me gusta hablar con él. Es más, yo cuando hablo con él, yo le digo, Pastor Job, ¿qué? Te necesito, le digo. Yo también, Pastor Javier, te necesito, me dice. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, no puedes caminar solo. Vivir centrado en el Evangelio es vivir tomado de la mano, imitando a aquellos que también quieren vivir centrados en el Evangelio. Amén, hermanos. Segunda característica de personas que tú tienes que imitar. Imitemos a quienes han sufrido sostenidos en el Evangelio. Dice Filipenses 2, del 22 al 30, dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado, porque ustedes habían oído que él se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Aquí está el mandamiento. Y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte. Ve aquí la negación, él murió uno mismo, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Bueno, aquí, hermanos, hay muchas cosas que decir, pero vamos a avanzar. Aquí Pablo pone de ejemplo a dos personas probadas por Dios, a Timoteo y Epafrodito. De Timoteo no sabemos mucho, pero en el versículo 22 se me acompaña, dice que, Pablo dice, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. La palabra probados méritos, esta frase, lo que está diciendo Pablo, el sentido es, ustedes conocen el carácter probado, el carácter examinado y el carácter valioso, lo valioso que es Timoteo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está afirmando que a pesar de que Timoteo sufrió muchísimo,
aún así le sirvió a Pablo en el ministerio como un hijo le sirve a su padre. Es interesante porque Timoteo, nosotros siempre pensamos una figura, ¿no? Lo imaginamos como ha de ser un joven, predicador, pastor, pero este es el único texto en donde se nos dice que Timoteo sufrió mucho, y no me extraña. No hay hombres piadosos que no hayan sufrido, simplemente. Simplemente. La fe se prueba por el fuego, no hay otra manera. Y Timoteo fue un hombre sufrido. Y Pablo por eso dice, pero ustedes conocen el carácter aprobado de Timoteo, lo cual lo hace valioso para la iglesia. Ámenlo, cuídenlo. Yo se los envío, pero cuídenlo, imítenlo. Luego la siguiente persona que presenta se llama Epafrodito. No le vaya a poner así a su hijo algún día, ¿o yo? Nunca le ponga así. Epafrodito. El versículo 25 dice que él era oriundo de Filipo, es decir, que era un filipense. Y resulta que por eso Pablo dice, se los regreso. Se los regreso, pero se los regresaba por una noble razón. Porque resulta que Epafrodito estaba preocupado porque los hermanos de Filipenses se angustiaron al enterarse que Epafrodito estaba enfermo. O sea, es interesante, Epafrodito no estaba preocupado por ellos por otras cosas, estaba preocupado porque resulta que los de Filipenses al enterarse que Epafrodito estaba enfermo, se angustiaron. Así que Epafrodito se angustió de la angustia de ellos. Y entonces Pablo, al ver esa angustia de Epafrodito, le dice, vete. Mira, tú me sirves mucho en el ministerio, tú sos un gran sirviente, tú eres una bendición para mi vida y mi ministerio, pero te tengo que dejar ir, vete con tu familia, te necesitan. Yo recuerdo que cuando estaba en una ocasión en Puerto Rico, cuando pasó, en la época donde pasó el huracán Irma, que fue un gran que destrozó prácticamente toda la ciudad, el huracán previo, o sea, 2 días antes, 3 días antes pasó otro huracán, ahí estábamos con mi esposa. Y resulta que donde iba, en dirección a donde iba a entrar a la isla, precisamente ahí estábamos nosotros hospedados con mi esposa. Y a nosotros, en el hotel donde estábamos, nos bajaron, nos dijeron, estábamos en 4º, 5º piso, nos bajaron, nos dijeron, se va a ir la luz, se va a inundar, se van a hacer, o sea, te ponen todo apocalíptico. Y aquí vamos a estar, no se preocupe, tenemos alimentos para una semana, tenemos agua para una semana, no vayan a salir porque salen proyectiles las piedras, todo. ¿Qué creen que hizo su pastor cuando estaba ahí el mero monstruo encima? Salía a ver, fíjense. En serio, yo nunca había visto eso, dije, quiero ver. Y medio ahí, solo mira cómo las cosas volaban y el gran monstruo. Pero de verdad fue un momento angustiante para muchas personas. Nosotros con mi esposa dormimos en una bañera porque nos dijeron que teníamos que irnos a la bañera, a la parte del baño, y ahí dormimos nosotros en la tina, ¿no? Ahí tiraditos. Una vez se recuperaron las comunicaciones, ¿qué cree que hice? ¿Qué cree que hice? ¿Llamar a quién? A mis hijos. Y les dije, hijos, todo está bien. Estamos bien con tu mami. A los pastores que nos estaban escribiendo y llamando, estamos bien, gracias a Dios. Pues Epafrodito eso quería hacer. Quería ir a donde ellos precisamente para guardar su corazón. Ahora, ¿cuál es la orden cuando Pablo pone a estos 2 hombres como ejemplos, Timoteo y Epafrodito? La orden está en el versículo 29. Dice, recíbanlo pues en el Señor con todo. Hermanos, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Sabe qué significa la palabra estima? Valor. Tengan en alto valor a aquellas personas que han sufrido tanto, pero sostenidos en el Evangelio, que están ahí de pie frente a ustedes. Tengan en alta estima a los que al primer sufrimiento, al segundo, al tercero, no se fueron de la iglesia. A esos tengan en alta estima. A los que resistieron la disciplina eclesiástica. A aquellos que confrontaron y se mantuvieron de pie en el Evangelio, mostrando ahora un carácter aprobado, un carácter hermoso. Sigue a aquellos y admira. Es más, la palabra es, tenlos por preciosos, son un regalo de Dios para la iglesia. Cuando tú tienes hombres y mujeres delante de tus ojos que han sufrido mucho, pero a la par permanecen y perseveran porque se han sostenido en el Evangelio, ellos son un regalo de Dios para cualquier iglesia. Admíralos, dice Pablo. A ellos admira, de ellos sé amigos.
Ellos son los que tienen el carácter probado. Ellos son los honorables. Ellos son los que han demostrado su valor en sufrir por la obra de Cristo. A esos sigan, imiten, amen, cuidan. No imites, no admires a quienes ocultan su debilidad y se muestran fuertes como superhombres o supermujeres, o aquellos que se andan promocionando a sí mismos, a los que promocionan sus logros, sus premios, sus dones, sus habilidades, sus sermones, su sabiduría. No, a eso no los estimes. Sigue y estima a quienes por años han llorado y siguen perseverando en Cristo, porque ellos son en los que Dios ha perfeccionado su poder en la debilidad de ellos. Porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu y en mi debilidad. ¿Sabes a qué se refiere ese texto? No en la debilidad humana, de debilidad, de cuando está débil porque no ha comido, no. Se refiere a la debilidad natural que tenemos los seres humanos, de que como no somos dioses, no podemos cambiar nuestras circunstancias cuando estamos sufriendo, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Si tú estás enfermo, no puedes hacer nada tú solito. Si tienes enemigos a tu alrededor, ellos en este momento pueden estar planificando contra ti. ¿Y qué? Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada. Tú eres incapaz de dejar de tener enemigos. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Dios dice: hijo, cuando estés sufriendo, yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Así que no imites a aquellos que, por el contrario, que cuando están siendo confrontados en la iglesia, cuando se les pide que entren a disciplina eclesiástica, que cuando son exhortados por algún hermano, se muestran fuertes y atacan a los demás. Y aquel que se muestra fuerte, porque mira, el débil es débil porque reconoce que no puede hacer nada y por lo tanto se abandona a los brazos de Cristo, como un niño pequeño a su papá. Papá, tengo miedo, y se abraza. Y sale corriendo y tú lo abrazas porque viene la ola y tu papá te abraza. Ese es ser débil. Tú reconoces que tú no puedes, pero reconoces que Dios sí puede, tu papito. El fuerte es lo contrario. No, es que no es posible. Es que no es posible lo que me están diciendo. Eso es mentira. Yo voy a hacer algo, ¿verdad? Voy a hacer esto. Mejor me voy de la iglesia. Aquí todos están equivocados. Yo tengo la razón. Aquí me han maltratado a mí. Ese es el fuerte. No los admires a ellos. No los admires. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Saben, hermanos? A quien yo admiro muchísimo y trato de imitar de cómo sostenerse en la adversidad de la mano del evangelio es a mi esposa. Mi esposa a lo largo de los años ha sufrido cosas pequeñas que duelen, pero cosas pequeñas. ¿Cuáles son las cosas pequeñas para nosotros? Bueno, que de repente cuando ella va donde alguien y le habla, que por qué le habla, que qué se cree ella. Y cuando no le habla a alguien, que qué querida es. Y entonces pues, y hablan mal de ella por eso. O de repente, que mi esposa confrontó a alguien, porque aquí todos tenemos que ejercer disciplina eclesiástica. Amén. Es un deber de todos los cristianos. Si tú ves a tu hermano, al de la par ahorita, que ha cometido un pecado, pues ve y confróntalo tú a solas, ¿sí o no? Bueno, mi esposa a lo largo de los años, cuando le ha tocado confrontar a algunas mujeres, pues que le dicen: ¿y usted qué se cree? Que se cree la pastora de la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando no confrontan, ¿qué le dice? Usted no me ama, usted no se preocupa por mí, yo a usted le caigo mal, ¿verdad? Por eso que no me cuida, mejor cuida a otras. Que si lo saluda, que por qué saluda, y si no saluda, porque no saluda. O de repente que si anda en chancletas, uy, qué frívola. Uy, y con chancletas viene a la iglesia, y que se anda con tacones. Niña, ¿sabe cuánto gastó? No está cuidando al pastor, mira cuánto ha gastado con eso. Que si viene peinada, a saber cuánto dinero le está sacando al pobre pastor. Toda la semana, todos los días ha de ir al salón de belleza. Y si viene mechuda, no ama al pastor, no se preocupa del pastor. Qué corona de pastor va a ser ella. Son cosas pequeñas, de verdad, hermanos. Duelen, pero son cosas pequeñas. Pero mi esposa ha vivido cosas fuertes. Muy fuertes. Voy a contar una que nunca le he contado en público. Cuando estaba embarazada de mi tercer hijo,
una hermana que exhortamos en la iglesia porque estaba muy mal ella en su vida. Y le dijimos que se arrepintiera de la vida que estaba llevando. Decidió irse. Pues resulta que mi esposa estaba embarazada. Ya se le miraba bonita la barriga. Las mujeres se ven bonitas para cuando están embarazadas. Estaba mi esposa con la gran barriga. Estaba en el PriceMart de acá de Santa Elena. Y resulta que un carro la estaba siguiendo mientras ella estaba caminando. Iba con las bolsas. Y un carro le iba siguiendo. Solo cuando ella se da vuelta y ve al carro, cuando lo vio, el carro acelera hacia ella. Ella se hace para atrás para que no la atropelle, pero logró pegarle al muslo. Y cae ella. Y sale corriendo el vigilante de la torre de que estaba ahí, baja las gradas, baja esa escalera, sale corriendo y otras personas y le dicen: nosotros, aquí está el video, vamos a la policía, la quiso matar, yo fui testigo, dijo el policía. Él fue el que nos contó que la andaba siguiendo detrás a ella. Ella andaba caminando y el otro carro, y por eso le llamó la atención al vigilante. Mi esposa, nosotros dijimos, ya perdió al hijo, no sé. Pero gracias a Dios no fue así. Pero sí pasó una semana acostada del golpe, se le inflamó la pierna. Y era una persona de la iglesia. Y a mí me dijeron personas de la iglesia, personas de ahí del plasma, le dijeron: ponga la demanda, nosotros estamos testigos, venga, vamos, señora. No, les dijo, no. Y sus familiares están aquí en la iglesia. ¿Y sabe qué hace mi esposa? Les sirve. Ella les sirve a ellos. No, Javier, no, deja eso. Sirvámosles mejor. Yo le puedo contar muchas cosas a usted. Y por eso en mi corazón yo admiro y trato de imitar las virtudes de mi esposa, porque yo la considero una mujer llena de virtudes, una mujer virtuosa. Por eso para mí ella es la primera persona que admiro y de quien aprendo cómo sufrir sostenida por la mano de Jesús. Pero como el tiempo me está comiendo, ya no le cuento más historias. Tercera característica de a quienes nosotros tenemos que imitar, hermanos. Tenemos que imitar a quienes adoran y se glorían no en ellos mismos, sino en Cristo Jesús. Vámonos al capítulo 3, del versículo 1 al 9, y dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo pudiera confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, irreprensible. Wow, vamos a dejar hasta ahí por un momento. Ahora Pablo va a hablar de quien usted no tiene que imitar, que probablemente ya está imitando, porque él les escribe esto porque ya estaban imitándolos a ellos. Cuídense, dice, ¿de quiénes? ¿De quiénes tenemos que cuidarnos? Dice. ¿De quiénes, hermanos? De los perros y de los malos obreros. ¿Quiénes son estos? Él mismo responde: los de la falsa circuncisión. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que tuvieron un sentir distinto al de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Estos, los falsos de la circuncisión, ellos eran personas religiosos que tuvieron un sentir distinto al de Cristo. Que ellos no se despojaron de su religión, sino que se aferraron a ellas, a la religión, a las tradiciones, como aquello que les da sentido. Se aferraron a su estatus. Y por haberse aferrado a su estatus y a su religión, ellos tuvieron que rebajar la gloria de Cristo
a simplemente un gurú, un mensajero, un consejo, alguien que aconseja, un sabio, el mejor sabio de la historia, pero no como el Dios Salvador. Sino que ellos, al aferrarse a su religión, lo que hicieron fue entonces decir: tú puedes seguir a Jesús, tú puedes escucharlo, puedes predicar, puedes ser pastor, puedes ser servidor, puedes ser diácono, lo que quieras, pero, tienes que circuncidarte, ofrecer sacrificios y seguir yendo al templo, ¿ok? Y por eso Dios les dice: perros son ustedes. Les llama perros porque, a diferencia de hoy en día, en aquel entonces no eran mascotas. Los perros se consideraban animales inmundos. Entonces Dios está diciendo que toda aquella persona que te rebaja a Cristo, que se burla de Cristo, que lo rebajas a un simple proveedor de dinero para tu vida, los que andan creyendo en la teología de la prosperidad, todo aquel que rebaja a Cristo simplemente que te da dinero, negocios, que es el mejor negociador, el más sabio de los gurús, el mejor de los consejeros, todos aquellos que rebajan la gloria de Jesús a simplemente eso, desde la perspectiva de Dios, son perros inmundos. Porque ellos no buscan el bienestar de su pueblo, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la iglesia, de los intocables, de la niña de los ojos de Dios, sino que lo que quieren es violarla, abusarla, distraerla del verdadero novio, y que se fijen la mirada en ellos y no en el novio. Y por eso Pablo dice: perros. Hola, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que ellos eran fantasiosos. Es decir, ellos a la manera de... Mire, usted nunca ha escuchado... Bueno, sí, lo ha escuchado. Usted ha escuchado falsos maestros, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, no todos los días, ¿verdad? Estoy diciendo... O sea, ¿alguna vez usted ha escuchado un falso maestro? Un falso maestro, por ejemplo, Ricky, el del CCI. Ese es un falso maestro. Y no tengo reparo con decir el nombre, porque en la Biblia Pablo dice los nombres. Él, por ejemplo, él rebaja la gloria de Dios a alguien que solo le da dinero a usted. Eso es todo. ¿Y cuál es el problema de ellos? Que son jactanciosos. Anoche el Señor se me apareció. Una luz vino y una voz del cielo me habló. Así que eso les quiero enseñar este día. Jactancioso significa alguien que se jacta de sus experiencias místicas, de su sabiduría, de cualquier don que tenga, de cualquier habilidad, de los premios que tiene, de los logros, de sus títulos, de lo que sea, para ganar aceptación de los demás y que le sigan a él. Pues Pablo dice que ellos hacen eso. Pues entonces fíjense bien, les dice a los filipenses: pues yo más, dice Pablo, ¿circuncidado a qué? Al octavo día. ¿Qué está diciendo él con eso? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él era, en buen salvadoreño, judío de cepa colorada. El tipo era un tipazo en el judaísmo, simplemente. Nadie lo podía superar en eso. Circuncidado al octavo día. Luego, ¿qué dice? De benjamita. ¿Por qué eso era motivo de jactancia? Porque recuerde que la tribu de Benjamín, junto con otra, la de Judá, fueron los únicos que no participaron del reino dividido. No se rebelaron contra Dios cuando todos se rebelaron contra Dios, las otras 10 tribus. Los benjamitas no. Así que decir soy benjamita era como benjamita, buen apellido, no lo toques. Y él dice: yo me puedo jactar. Circuncidado al octavo. ¿Tú a qué día? ¿Estás circuncidado si quieres? Yo al octavo día. De la tribu de Benjamín. Hebreo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué idioma hablaban todos los judíos en aquel momento en Roma, ya bajo el imperio romano? El griego. Ellos se habían olvidado del hebreo, ya estaba olvidado. De hecho, ellos aprendían el Antiguo Testamento en la Septuaginta, que es la traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué está diciendo Pablo con hebreo de hebreos? Él está diciendo esto: yo estudié en Jerusalén, yo hablo, leo, recito, memorizo en hebreo. Toda la Biblia me la sé en hebreo. Yo soy hebreo de todos ustedes hebreos. Era un intelectual. Es lo que le está diciendo.
Y no solamente dice eso, dice fariseo de la más prestigiosa secta judía. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo soy fariseo. Wow, no lo toquen. Usted está con el mero. No lo toquen a él. Es lo que está diciendo Pablo. Perseguir, dice, en cuanto a los celos, más celoso que tú. ¿Cómo vas a creer, Pablo? Sí. ¿Cuándo tú has dado tu vida por el judaísmo? No, pues nunca. Yo sí. Yo perseguí la iglesia. Mientras tú estabas en la casa comiendo tu pollito, lo que sea, yo estaba matando cristianos a expensas de mi propia vida por el judaísmo, y tú nunca lo has hecho. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si había alguien ahí en ese momento que se podía jactar de todo lo que él era, de su estatus, era el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que llega a decir? Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, es que no hay ningún ser humano que comience a conocer a Jesús que no logre ver cuán pecador es uno, cuán pequeño es uno, cuán insignificante es uno a la luz de la grandeza, de la majestad, del señorío de nuestro Jesucristo. Y Pablo dice, no imiten a los jactanciosos, hombre. No imiten a los que se ponen como grandes, que Dios me habló esto. No. Imita a los que se glorían en Cristo. Él se está poniendo de ejemplo. Yo tengo cosas de que jactarme, pero yo prefiero, mire, es que él cuando dice que por causa de él le he perdido todo, es cierto. Es que él tuvo el mismo sentir que Cristo Jesús, el cual, dice la Biblia, no escatimó el ser que igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, él no le dijo al Padre, Jesús no le dijo al Padre, Señor, yo no voy, yo soy Dios. ¿Cómo yo voy a convertirme en un ser humano? Yo no soy ser humano, yo soy Dios. No me rebajes. Sino que Él, por causa de perdonar tus pecados y mis pecados, tomó forma humana, plenamente hombre, plenamente Dios. Y en la condición de hombre se humilló todavía mucho más, haciéndose siervo de muerte. Amén. Entonces Pablo dice, yo soy igual, vi a mi Jesús, yo quiero hacer lo mismo. Yo soy de los benjamitas, yo soy fariseo, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo. Yo soy intocable si yo quiero. Es lo que está diciendo Pablo. Yo soy intocable si yo quiero. Pero estoy encarcelado con gusto, por amor a mi Cristo. Por Él no importa perderlo todo. Porque con Él ya gané todo. Es lo que Él está diciendo aquí. Es que Él perdió amigos, perdió familia, fue expulsado del judaísmo. Naufragó muchas veces, fue apedreado, considerado muerto y sacado. ¿Se acuerdan ustedes? Arrastrado porque todo el mundo pensaba que ya estaba muerto, lo arrastraron como un perro. Dado con varas varias veces, encarcelado varias veces, no una, varias. Cuando él sí quería con una llamada de celular era intocable. No importa, dice. Por la obra de Cristo eso y mucho más. Hermanos, es a ellos a los que tú tienes que imitar. Todos aquí nos podemos jactar de muchas cosas, ¿sí o no? Sí, claro. Oh, claro. Cada uno de nosotros tiene contactos. Cada uno de nosotros tiene
ciertos ahorros. Cada uno de nosotros tiene ciertos prestigios. Cada uno tiene un pasado. Cada uno de nosotros tiene un título o algo ahí que reflejar, ¿verdad? No digo necesariamente un título académico, me refiero, tal vez usted de chiquito ganó el premio de la comunidad salvadoreña de chicle, ¿verdad? Tal vez, no sé, y se lo dieron y ahí lo tiene usted, ¿verdad? La medalla del trompo de Pipi Cigaña, yo no sé, pues, o sea, hay muchas cosas de las cuales usted se puede jactar de las amistades que tiene, de cuánto dinero tienen sus amistades, de cuántas empresas usted tiene, de cuántos negocios. Pero ante Jesús, todo eso es nada, hermano. Y por eso es que Pablo dice, cuídense de los jactanciosos. Mejor admiren y valoren a los que se glorían con Cristo. Cuarta característica de quien usted tiene que imitar: a los que crecen de manera piadosa. Lea conmigo del 8 al 16, dice una vez más la parte B. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ok, voy a detenerme ahí. Dice, por él he perdido todo y lo considero como basura. La gran pregunta es, ¿por qué Pablo hizo eso? ¿Cuál era el fin de Pablo de morir a sí mismo todos los días y tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Bueno, ¿qué quería él? ¿A fin de qué dice? Ahí la palabra fin es de finalidad. ¿A fin de qué? Ganar a Cristo. 2, ser hallado en él. 3, no teniendo mi propia justicia de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y 4, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. 5, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Voy a tener por ahí. Este era el fin por el cual Pablo moría todos los días. La pregunta es que él no conocía a Jesús, porque dice que le quiere conocer. ¿Es que él no lo había alcanzado ya? ¿Es que él no conocía a Jesús? No. Lo que él está diciendo es que él quería conocer más de Cristo. Y por eso es que él dice, no es que lo haya alcanzado allá, o que ya ha llegado a ser perfecto, que es maduro, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y ahí viene la orden, hermanos. Yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que los cristianos no podemos vivir de las glorias pasadas en Cristo. Que no podemos vivir de la gracia del pasado. Tenemos que buscar todos los días la gracia presente y futura. Amén. Me voy a explicar de otra manera. Hay personas que en el cristianismo hoy en día se permiten libertades porque tal vez en el pasado Dios fue extremadamente muy bueno con ellos. Por ejemplo, pienso en una persona, varias personas que lo he conocido a lo largo de la vida. Por ejemplo, una persona que me decía, pastor, no hombre, pastor, es que mire, Dios siempre me ha bendecido, fíjese. Dios me bendice. Mire, tengo un montón de empresas, tengo tantas franquicias, tengo esto, tengo esto otro, no sé qué. Y por eso esto solo fue una canita al aire. Si es que Dios siempre me bendice, pastor. Yo estoy en las manos de mi Señor. Mire, nada me falta. Y es cierto. Nada me falta, me refiero monetariamente. Mis hijos estoy andando allá en Europa viajando y aquí yo estoy, pero uva, pastor, ready para siempre. Mire, yo estoy tranquilo. Pero el tipo le jalaba y destrozado su vida, su matrimonio y con muchas mujeres, prostíbulos. Él creía que tenía licencia en él hoy por la gracia pasada. Eso es lo que dice Pablo. Él dice, yo no me puedo aferrar a eso. Yo tengo que continuar hacia adelante, a la gracia que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer más de Cristo. Amén. Quiero conocer más de Él. Y no es lo que hacemos los seres humanos cuando nos enamoramos. Cuando uno está enamorado de una persona, uno quiere conocerla más y más
más y mejor. ¿Sí o no? Claro. Por eso una muestra muy fácil de cuando hay un corazón resentido es que comienzan a haber separaciones. Primero una separación emocional y luego ya física. Pero Pablo dice, no, yo lo amo tanto a Cristo que yo quiero conocerlo más. Pero para conocerlo más tengo que morir hoy. Yo no puedo confiar en lo que él ha hecho en el pasado. Yo confío en lo que él va a hacer en el futuro. Y quiero asirme de eso. Quiero seguirle sirviendo y adorando como que nada ha hecho antes en el pasado. Ese es el punto. Tengo que seguirlo sirviendo hoy y mañana como si en el pasado nunca le hubiera servido a Cristo. Ese es el sentido de este texto. Así que, hermanos, tú no te puedes fijar, ni admirar, ni valorar a quienes se glorían en sus cosas, sino en Cristo. Y tú no puedes admirar, más bien dicho, a aquellos que no gozan de ese crecimiento espiritual. Pablo está hablando del crecimiento espiritual. Pero tú tienes que entender que si no hay progreso espiritual, si no hay mayor madurez en alguien, si no, tú no ves que la doctrina en esa persona aumenta, el conocimiento doctrinal aumenta en él, si tú no ves eso en él o en ella, no los admires. Cuídate de ellos. Tú tienes que seguir y admirar a los que tú ves que van creciendo. ¿Ves? Este ora mejor que antes. Este hoy conoce más la Biblia que antes. Él habla mejor que antes. Tiene un mejor carácter que antes. Ok, ese en donde se ve el progreso espiritual, ese es digno de imitar. ¿Saben por qué? Porque lo que esa persona está haciendo es, ciertamente olvidando lo que ya logró, sigue adelante como que no ha logrado nada. Porque cada vez quiere conocer más a Jesús. Porque como dice el apóstol Pablo, quiere llegar hasta el final, experimentando el poder de su resurrección. Esto se le llama santificación. Hermanos, si no hay progreso espiritual, no siga a esa persona. Si siempre solo habla lo mismo, solo de pisto habla y solo, no lo siga. Solo de diversión y que solo de viajes no lo siga. Que solo de juegos, que solo de revistas, que no lo siga, no lo admire. Mire, hay un pastor que en una reunión, en una clase, estaba un pastor de iglesia que decía, bueno, hermano, me tocó a mí aconsejar a una hermana que ella es bien amorosa, dice, esta hermana es muy servicial en la iglesia, pero de repente yo le vi un poco rara, y yo me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que quiero que mi marido se muera. Y entonces, y yo le dije, ¿qué? Que yo quiero que mi marido se muera. Yo de verdad, yo quiero que se muera. Yo quiero verlo muerto, pastor. Y dice ella, pues bueno, entonces comenzamos a hablar con ella. Y dice esta frase, yo entiendo que es una mujer inmadura y por lo tanto pues hay que ayudarla a que madure. Yo levanté la mano. Usted me conoce, yo levanté la mano. Con permiso, dijo Monchito. Con permiso, dijo Monchito. Quiero opinar en algo, hermanos. Hermano, si por 20 años ella ha sido la misma mujer, como usted le llama, inmadura. Hermano, no es que ella sea inmadura, ella no es cristiana. ¿Cuándo usted ha visto un bebé, el tamaño de un bebé, que habla como bebé, como bebé cuando tiene 20 años? No. Un bebé natural, ¿qué hace? Crece. No existe tal cosa como un recién nacido de nuevo que nunca crece. Eso no existe. Hermanos, de verdad se lo digo. Si no hay santificación progresiva en alguien, es porque no hay verdadera regeneración en ese alguien. Se lo digo otra vez. Si no hay santificación progresiva, no existe verdadera regeneración en esa persona. ¿Por qué le digo esto? Ya basta de admirar y de seguir a inmaduros. Ya basta, hermanos. Ya. Déjese de emocionalismos. Déjese de alabar al humanismo y mejor alabe a Cristo.
admire y valore a los que son como Cristo. Amén. A los que crecen, a los maduros, a los probados por Dios y que han salido aprobados. Y por último, imitemos a quienes aman la cruz. Veamos del versículo 17 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, aquí viene la orden. Sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquí, en el contexto, ¿a quiénes ha mencionado Pablo? Dignos de ser imitados. Pablo y ¿quién más? Timoteo y Epafrodito. Entonces dice, hermanos míos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Por qué, Pablo? Versículo 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo nuestro de estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que aún tiene para sujetar todas las cosas a Él mismo. En resumen, hermanos, por el tiempo voy a decirlo de esta manera. Pablo lo que está diciendo es esto: porque tú perteneces al cielo, amén. Tú perteneces al cielo, amén. Porque Cristo va a venir por segunda vez, amén. Porque te dará un nuevo cuerpo cuando Él venga, viene la resurrección y un cuerpo similar al de Él, amén. Y porque Cristo tiene tal poder de transformación en nosotros, entonces dice Pablo, imítenme a mí. Imiten a Timoteo. Imiten a Epafrodito. E imiten a todos los que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo? Increíble. Él está diciendo que tu esperanza escatológica de Cristo, tu estado eterno de gloria, tu vida de hoy en esperanza está completamente ligada a quienes tú imites. Tu estado espiritual hoy depende mucho de quienes tú estás imitando. Y por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es que para poder perseverar en la vida cristiana, debes de escoger con quién tú vas a caminar, a quién vas a imitar, qué vas a imitar de ellos, a quién tú vas a cuidar, a quién tú vas a amar, a quién tú vas a admirar. Ahora, ¿por qué Pablo da este consejo? Ahí lo dice. ¿Por qué da Pablo el consejo? Porque dice, porque muchos de ustedes ya andan a la par de los enemigos de la cruz. Ustedes son cheros y amigos de los enemigos de la cruz. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz? Una vez más, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Una vez más. Bueno, aquel de tomar la cruz para ser crucificado, para lograr una reconciliación. Amén. Entonces, ¿quién es un enemigo de la cruz? Aquel que no quiere morir. Aquel que no va a tomar la cruz para crucificarse. No. Nunca va a permitir que alguien lo crucifique. Un enemigo de la cruz, y por eso Pablo lo pone bien claro, porque un enemigo de la cruz no son de los que están afuera, son personas de la iglesia. Son personas que están en este momento a la par suya. Son enemigos de la cruz porque ellos jamás van a querer morir a sí mismos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que cuando son confrontados o cuando son llevados a disciplina eclesiástica no lo soportan, lo reciben muy mal, hablan de quienes les están confrontando, hablan de quienes les está aconsejando y terminan yéndose de la iglesia, enemigos de la cruz, que solo aman lo que les interesa. Que si para ellos la iglesia es cómoda, para ellos van a estar ahí, pero si es incómoda, se van. No van a permitir que nadie les diga nada, porque los equivocados son todos, no yo. Enemigos de la cruz. Nadie los puede exhortar, nadie se les puede acercar, nadie los puede animar. No, ellos son ellos.
Y precisamente ellos, hermanos, son los egoístas, los que no mueren a sí mismos. Siempre ellos tienen la razón y todos los demás son los malos. A ellos no les gusta la disciplina de Dios, no les gusta la disciplina eclesiástica, hablan en mal de las autoridades, solo piensan en las cosas terrenales. Su Dios, como dice Pablo, es su apetito, lo que desean. Y precisamente en esa vergüenza pública está la gloria de ellos, es decir, que se jactan de ser así. ¿Y qué dicen ellos? Jesús lo dijo de otra manera y más corto: por los frutos seréis conocidos. Analiza los frutos. El problema es lo que hoy en día pasa, lo que estaba pasando en Filipenses, que había personas que ya eran amigos y familiares de enemigos de la cruz. Y a pesar de que ellos eran enemigos de la cruz, seguían de chero de ellos. Dime con quién andas. No estoy diciendo que es una verdad bíblica, pero hay mucha verdad ahí. Y es que, hermano, lo que está diciendo la Biblia es que Pablo está diciendo esto: si tú eres amigo, no puede, porque para ti son valiosos, por eso tú le llamas amigos. Si para ti son valiosos aquellos que te hablan mal de tu iglesia, de tus pastores, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de quien sea que no está presente, y tú te sientes bien con eso, y sigues llegando a tomar cafecito, comidita, porque son tus cheros y amigos, Pablo dice: es porque tú eres igual que ellos. Tú eres igual que ellos. Muere a ti mismo, cuídate. Así que, hermanos, ellos buscan la vida espiritual cómoda, una vida de prestigio, una vida de reputación, de prosperidad material, pero no la vida de la cruz, porque son enemigos de ella. De eso, cuídate. Déjalos. En tu caminar cristiano, si tú quieres ser un hombre o una mujer centrado en el Evangelio, entonces aléjate de ellos y afiánzate, admira, atesora y valora y codéate con los demás que aman estar centrados en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, porque Dios quiere, estimemos e imitemos a los cristianos que siguen a Jesús. ¿Quiénes son estos? Número 1, vimos 5. Número 1, los que buscan el bienestar de otros y no el suyo propio. Número 2, los que sufren sostenidos en el Evangelio, no huyen ni abandonan la iglesia, ni los discipulados, ni al esposo, ni a la esposa, sino siguen en Cristo. Tercero, los que adoran y se glorían en Cristo Jesús y no a ellos mismos. Cuarto, los que crecen de una manera piadosa, crecen, no están estancados, no son inmaduros. Y 5, los que aman la cruz, los que se alejan de los enemigos de ella dentro de la iglesia. Hermanos, porque Dios quiere, estimémoslos a ellos y sigámoslos e imitemos su fe. Amén. Vamos a orar.